Nos falta ahora ya ingresar los valores, ¿no? La parte que hemos declarado acá, insertarlo. Como ya hemos enlazado esta hoja de cálculo con este script y con esta aplicación, entonces ahora sí insertemos. Mandemos los datos. Insert.
Entonces ya tenemos listo, vamos a guardar el script que acabamos de completar, al menos para ya ingresar nuestros primeros datos. Vamos a correr la función llamada configuración. Es muy importante correrla al iniciar el funcionamiento de este script. Nos va a pedir nuestra cuenta para darle la seguridad. Le damos todos los permisos como ustedes están viendo y guardamos esos permisos para que las personas que tengan el acceso a través de Android lo puedan hacer, ¿no? Entonces puedan llegar hasta el backend. Una vez que ya hemos concedido los permisos y hemos corrido el setup, ya podemos llegar desde Android a esta hoja de cálculo que tiene este script. Lo vamos a publicar. ¿Qué quiere decir publicar? Publicar quiere decir que nosotros le hacemos ya le convertimos ya en una aplicación web, es decir, se puede acceder a través de la nube. Vamos a ponerle un nombre y si quieren un número de versión, más que nada es para ir recordando el orden en el que se fueron haciendo diferentes implementaciones, ¿no? Ahorita estamos implementando lo que tenemos hasta el momento. A medida que vayamos agregando, eliminar y cosas así, iremos poniendo diferentes nombres de implementaciones. Y ya nos da la URL a través de la que se puede acceder. Esa dirección nos sirve porque es la que vamos a poner en nuestro archivo de configuración en Android, en Kotlin. Entonces vamos a copiarla, la vamos a guardar y listo. Miren que acá ya vamos a empezar entonces a crear las clases que necesitamos. Necesitamos algunas clasecitas más para poder empezar ya a acceder a ese script y poder llevarnos los datos hacia esa base de datos.